Aló, aló, jóvenes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes. Aló, Buenas tardes, Miss, sí se le escucha. gracias. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a las clases de literatura. Bien, ahí se ve la diapositiva. Bien, jóvenes, estoy mostrando la diapositiva. ¿Se puede ver? Solo para empezar la clase. Sí, Miss, sí se puede ver. Ya, gracias. Entonces, empezamos. Bien, jóvenes, para esta clase del día de hoy nos corresponde la literatura en Hispanoamérica, esta nueva narrativa que ya estuvimos viendo la semana pasada, con sus características, y ahora los vamos a ver reflejados en dos de sus obras. En este caso, Alejo Carpentier, con El reino de este mundo, que pertenece a la etapa de la consolidación, ¿bien? Y luego tenemos a Gabriel García Márquez, con Cien años de soledad, que corresponde al boom hispanoamericano. Bien, entonces es el contenido, jóvenes, para el día de hoy. Ahí ustedes tienen su separata guía y comenzamos entonces estas dos literaturas. Bien, en estas horas de clase. Listo, entonces ahí comenzamos con la primera diapositiva. Bien, entonces si se está viendo, ahí está la diapositiva. En este caso, Alejo Carpentier, 1904-1980. Bien, eh, definitivamente, pues, este gran autor cubano, que va a nacer en La Habana, Cuba, y va a morir en Europa. Este autor tiene una descendencia justamente de padres europeos, ¿no? Y que luego van a venir a radicar eh, a Cuba, ¿no? Y es ahí donde él va a crecer parte de toda su primera infancia. Bien, de una familia muy sencilla, muy humilde, ¿no? Una de las cosas que va a marcar mucho su vida es la música. Le encantó de niño tocar y también componer, ¿no? Y es así como él se va a ir, se va haciendo reconocido. Luego, dentro de su vida personal no se menciona mucho, porque definitivamente no, su vida personal no tiene que ver mucho con sus obras, ¿no? Sus obras marcan historias propias de las tradiciones de Hispanoamérica. En este caso, la parte, lo que llamamos nosotros como América Central, ¿no? Donde está Jamaica, Haití, Cuba, Filipinas, Puerto Rico. ¿No? Era un hombre bastante culto y reconocido internacionalmente, ¿no? Como uno de los grandes poetas, porque nos va a presentar o nos va a mostrar, en ese caso, una característica muy importante que es lo real maravilloso, que vamos a ver luego a continuación. Bien, un dato muy importante de la vida de Alejo Carpentier es que para poder él escribir esta obra, El reino de este mundo, que es una de sus máximas novelas, él tuvo que viajar, ¿no? Se la pasaba siempre viajando por algunos países de Hispanoamérica, ¿no? Y uno de esos viajes que él va a tener va a llegar a Haití. Y en Haití, le va a llamar mucho la atención la plaza de Haití, la principal, ¿no? Es una plaza donde está rodeada, pues, de algunos árboles y algunas, podemos decir, estatuas propiamente de algún personaje notable para los haitianos. Pero lo que le llamó la atención era justamente una imagen de un representante de la revolución de los haitianos. Y entonces y esta imagen pues era la imagen de un hombre de raza negra. Y ahí vino justamente esta curiosidad de querer saber qué realmente o quién era este personaje, ¿no? Y hace sus investigaciones, pues, y ahí se queda en Haití por algún tiempo investigando, ¿no? ¿Qué representa este hombre que está ahí, ¿no? Como estatua en la plaza central de Haití. Y ahí va a descubrir mucho, ¿no? De cuál fue el proceso para que los haitianos logren su independencia del el yugo
francés, ¿no? Porque ese era el dominio, los franceses dominaban esta parte de Hispanoamérica. Entonces ahí nace esta historia, el reino de este mundo, ¿no? Justamente debido a esa investigación que tiene el pueblo de los haitianos, que involucra también Jamaica, ¿no? En esos tiempos. Bien, entonces él es Alejo Carpentier. Bien, ahí tenemos características de su obra que están justamente marcadas ahí con color en lo que ustedes tienen ahí en la diapositiva y también en la separata. Bien, entonces jóvenes, vamos a ver las características de su obra. Bien, ustedes también lo tienen ahí separado. Ahora vamos a ir explicando. Esta nueva forma que plantea Alejo Carpentier con el llamado lo real maravilloso, y que luego García Márquez también lo va a utilizar. En este caso, él lo llama el realismo mágico. Creo que venían a ser ambas las mismas visiones que se tiene acerca de este punto. A ver, entonces, ¿qué dice? Propone el concepto de lo real maravilloso y que se relaciona con hechos extraordinarios, míticos o mágicos, las cuales han existido y perviven en la realidad latinoamericana. ¿Eso qué vendría a ser? Estas son creencias que hay en la sociedad hispanoamericana, ¿no? Como por ejemplo, lo que involucra al tema de los real maravillosos jóvenes, vendría a ser aquellas situaciones, o lo podemos decir fenómenos extraordinarios, donde se cambia la realidad, se la manipula, podemos decirle, donde se implica, ¿no? Una intención de repente sobrenatural, que va a ser difícil de comprobar que fue cierto o no. Por ejemplo, en la obra El reino de este mundo, uno de los protagonistas se llama Macandal, ¿no? Es un esclavo. Y este esclavo aprende, ¿no? Aprende el ocultismo, la magia vudú. Y entonces en ese aprendizaje, él llega, ¿no? A poder aprender a poder transformarse en algún ser, ya sea un animal, hacia un ave. Entonces, esta creencia es una creencia mágica, mítica que tienen los pueblos. Y entonces, en función de esta creencia, el pueblo va a sentirse cercano a Macandal para poder, como se dice, ¿no? Poder de una u otra forma aliviar la situación que ellos vivían, en este caso, ser esclavos, ¿no? Entonces, así nace este concepto de lo real maravilloso como una situación que implica un fenómeno natural, un fenómeno pues inexplicable, un fenómeno donde no se va a poder comprobar si es cierto. En la obra nos cuentan de que él se transforma en aves, en animales, y con la única intención de poder él conseguir para su pueblo esta libertad, ¿no? Entonces la gente comienza a creer en él y se va acercando a él, ¿no? Y va a sentir devoción por él, ¿no? Por la situación que ellos están pasando, ¿no? Entonces este tema, Alejo Carpentier lo pone como parte de su contenido de la obra, pero también lo explica en el epílogo, ¿no? En qué se basa esta situación, en esta creencia de la realidad latinoamericana, porque esta es una realidad, ¿no? Que se vivió en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, es como las personas se van a ir, ¿no? Desarrollando a lo largo, ¿no? De la historia, de sus tradiciones, de sus creencias, ¿no? Siempre se habla, pues, de los pueblos que fueron, ¿no? Como se dice, dominados, ¿no? Por la cultura española, por ejemplo, aquí en América, ¿no? Pero ¿quién nos habla de quiénes fueron o quiénes tuvieron el poder en el caso de los este, africanos, ¿no? Porque muchos de estos pueblos, muchas de estas personas venían del África, ¿no? Entonces ahí está el tema, jóvenes, que involucra el tema de lo real maravilloso. A ustedes le ponen ahí, plantea el concepto en su separata, que se refiere a hechos extraordinarios, míticos, mágicos que han existido y perviven en la realidad latinoamericana, porque están funcionando a sus creencias, ¿no? Que es lo que ellos creían también, usualmente, en lo que ellos podían darse cuenta entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, todo esto involucra este tema de lo real maravilloso. Bien,
otro tema que nos ponen, ¿no? Como característica es que su obra está ambientada en el Caribe, Haití y La Habana. Y esto es cierto, ¿no? El Caribe y Haití se centran en la, poder entender el argumento de la obra. Y es porque en esta parte, ¿no? Del sur, específicamente de América, ¿no? Vamos a encontrar nosotros que por ahí, en la parte sur, estos hermanos de raza negra venían del África, ¿no? ¿No? Como toda migración que hay de muchos paisanos que vienen de otros países, y en este caso y en esa época eran pues los africanos que dejaban su territorio, ¿no? El África para poder venir ¿no? a un territorio que estaba recién pues explorándose, ¿no? Y es así como estas tradiciones que van a ver en aquellos tiempos de esos pueblos van a ser transmitidas de generación en generación, ¿no? Porque la población indígena va a ir creciendo, creciendo, creciendo tanto que van a dominar espacios como parte de sus costumbres, ¿no? Esto es lo que conocemos acá como la tradición africana, ¿no? Ellos eran una población bastante numerosa, que al principio eran pocos, pues, ¿no? O sea, siempre fueron pocos, pero como fueron luego, en este caso, manteniendo familias y ¿no? La aceptación de varios hijos en familia permitió, pues, que la población africana crezca al punto que si antes eran, por ejemplo, eran 100 colonos franceses, ¿sí? 50 a 30 eran los esclavos. Conforme va a pasar el tiempo, ahora esta población de raza blanca, europea, ya no eran 10, ¿no? Eran menos porque los negros fueron desarrollándose más, fueron ampliando, fortaleciéndose, y es por eso que más adelante ellos van a conseguir lo que es liberarse, ¿no? Del yugo francés. Mis jóvenes, entonces son las tradiciones, la tradición africana, debido a la población, ¿no? En demasía del pueblo africano. Otra característica que tenemos acá de las obras de este autor es incluye lo mítico y lo mágico. El ocultismo, la hechicería provienen de la magia vudú, la metamorfosis de algunos personajes. Bien, metamorfosis quiere decir cambio. Entonces, en esta característica donde se incluye lo mítico, lo mágico, el ocultismo es una forma, ¿sí? Es una forma que se va a dar en la sociedad y que a veces no encontramos una respuesta a este hecho, ¿no? Por eso que se le incluye lo mítico y lo mágico. Yo puedo hablar de repente del ocultismo, ¿no? Y en este caso, que está dentro del aspecto religioso o mítico, ¿no? Vamos a hacer creer a la sociedad, ¿no? Que de repente, sí es cierto, ¿no? Macandal se llegó a convertir en una ave. Entonces, la gente que conoce sus tradiciones africanas, pues va a creer, porque no, en esas tradiciones, pues practicando el ocultismo, la magia vudú, pues se pueden, ¿no? Los hombres transformarse y tener una apariencia distinta, ¿no? Entonces aquí entra mucho la hechicería, ¿no? Lo que proviene de esta magia vudú. Entonces la creencia de la época. Y esto luego lo va a trasladar a su obra El Reino de este, porque lo va a trasladar no directamente con esas palabras, pero el momento de plantear sus hechos, las acciones que hay en los personajes, ahí te vas a ir dando cuenta. ¿Ya? Entonces, ese es el ocultismo como una forma que se presenta, que se muestra, ¿no? En esta etapa, ¿no? En este momento en que Alejo Carpentier, ¿no? Considera, ¿no? Como parte de sus novelas debido a la investigación que hace, ¿no? Y a las creencias que tiene el pueblo haitiano, ¿no? Bien, eso con respecto al ocultismo y la hechicería. En la metamorfosis de algunos personajes, es cuando ya vienen las transformaciones, ¿no? Algunos se transformaban, sobre todo los líderes, ¿no? Que era Macandal, que es Tío Noel, ellos se van a transformar, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Entonces justamente ese es el cambio, ¿no? Esa transformación puede ser en algún animal o en algún ser vivo, ¿no? Y es así como ellos se van a, o van a reconocer esta característica. Bien, ya, ahora vamos a ver
¿Qué más? ¿Qué otra crítica? Estas obras Juan Carpentier plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces europeas del Caribe. Nos plantea cómo los, o la gente de Centroamérica busca liberarse del yugo español. Por eso acá dice, no plantea el problema de identidad americana, porque siguiendo la literatura anterior, pues para ellos, sobre todo para no, como se dice, la identidad es parte de la formación de una nación. Entonces, los que buscaban los afroeuropeos, y que algunos vivían en Europa, eran tener su propia identidad. Muchas veces tenían que olvidar aquellas costumbres de sus pueblos, pero ahora, ¿no? Cuando ya están de repente en la ciudad, todo esto va a ir cambiando y se va a ir buscando una identidad. Los negros querían tener una identidad, querían ser parte de una sociedad, pero los colonos franceses no consideraban ello, trataban a los negros como esclavos para que le cumplan labores desde la casa, ¿no? Desde el hogar, ¿no? Y bueno, obviamente hasta pues, ¿no? Las familias, la sociedad, etcétera. Ese plantea el problema de la identidad, ¿no? Americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. Porque obviamente también la población de Haití crece, ¿no? O sea, es una población bastante compleja, ¿no? No se van a quedar con unos cuantos. Bien, jóvenes, vamos a continuar y nos vamos ahora al argumento del reino de este mundo. Bien, ustedes tienen ahí su separata y yo me voy guiando del reino de este mundo. Ya, a ver, el reino de este mundo. Listo. Ustedes tienen ahí el argumento un poquito amplio. Bien, vamos a comenzar. La obra tiene dos partes y aproximadamente fluctúan entre cada parte tiene aproximadamente de 15 a 16 capítulos, ¿no? Cada capítulo tiene un nombre y en este caso un subtítulo que te va a ir indicando, ¿no? Los sucesos más importantes que van a pasar en esta historia. Bien, entonces eso es una obra bastante un poco compleja en el sentido de que cada capítulo marca una historia, ¿no? De esos personajes, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo se llama Las cabezas de Seba, por ejemplo, es el primer capítulo, ¿no? Y ahí inicia la historia. Bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar también según su separata para que ustedes puedan tener en cuenta. Entonces, Monseñor Leonard de Messi, ¿sí? Ese es él es un colono, él es un francés, ellos le decían a los franceses colonos, ¿no? Francés, pero era tirano, ¿no? Él era un hombre, obviamente, porque tenía a cargo varios esclavos, ¿no? Entre sus esclavos más destacados está Tinoel y el esclavo manco Macana, ¿ya? Ahora, Tinoel era uno de los esclavos, por decirles, que tenía algún privilegio. Por ejemplo, por los años que llevaba como el señor Leonardo de Messi, Tino Noel, por ejemplo, era como decir este compañero que Leonardo de Messi muchas veces necesitaba, ¿no? Y que lo acompañaba a cada evento, cada situación, era como su brazo derecho, ¿no? Entonces Tino Noel había agarrado la confianza de Leonardo de Messi. Y muchas veces al pasar los años, ¿no? Porque toda su vida se le pasó a Tino Noel, llegó a tener un trato con Leonardo de Messi. Tino Noel le propuso que con su trabajo va a pagarle su libertad. Y entonces en ese día a día, Tirnel trabajaba, ¿no? Ayudaba en todo momento a Leonardo de Messi, y entonces de esa forma Tirnel va tratando de pagar su libertad, porque al final lo consigue, él llega a ser libre, pero llega a ser libre, pero decide apoyar a todos los negros que están luchando por su liberación, ¿no? Entonces, Tirnel representa a él. Bien, tío Noel es como decir la persona casi de confianza, podemos decir, Leonardo de Messi. Le sabía muchas cosas, muchas veces lo sacaba hasta de los bares cuando Leonardo de Messi tomaba mucho, más porque su primer esposo se le muere, se vuelve a casar, y estas dificultades hacen de que él vaya, pues, ¿no? Refugiándose en el alcohol.
Macandal, como dice, también es esclavo de Leonardo de Messi, pero Macandal va a llegar a ser un esclavo que va a trabajar en las caballerizas porque ellos se dedicaban al cuidado de los animales y de ahí la producción también de la carne que los exportaban, ¿no? Eso era Monseñor Leonardo de Messi, el dueño, mejor dicho, ¿no? De esta producción de carne que iba obviamente al extranjero, y específicamente a Francia. Entonces, Macandal había sido un esclavo también, que tenía muchos conocimientos, era muy intuitivo, muy curioso, le gustaba mucho investigar, ¿no? Y también en esas investigaciones que él hacía, ¿no? Quería pues conseguir su libertad y se daba cuenta que pasaban los años, los franceses dominaban más, ¿no? Entonces él sufría mucho por ello. Entonces todo eso le contaba a Tino él, que eran pues ambos eran esclavos. Entonces, Macandal le contaba a Tío Nel que él en sus ratos que podía tener o llevaba algún documento o llevaba la carne, por ahí había conocido, en el bosque, había conocido a una mujer, a una anciana llamada Mamá Loy, que se internaba la señora en el medio del bosque. Y esa señora ya era una anciana, pero ella guardaba las tradiciones africanas, las practicaba. Entonces Macandal, cuando la conoce, a mamá Loli, se da cuenta de que esta anciana tiene muchos poderes, porque era una persona que no practicaba el ocultismo y va aprendiendo de ella. Macandal aprende de ella, va aprendiendo el ocultismo. Obviamente todo esto, pues, sin que los amos, sin que los demás sepan esta situación que hacía Maca. Y luego le cuenta, pues, esto a Tío Noel. Y Tío Noel le dice, ¿estás seguro? Sí, dice, ella tiene poderes. Por ejemplo, ella pone sus manos en el aceite caliente, le dice. Entonces, y ella me está enseñando, le dice, ¿no? A Maca, me está enseñando el ocultismo para nosotros poder liberarnos, ¿no? Y poder hacer algo para poder liberar a nuestros hermanos negros. Macandal creía mucho de esto, ¿no? Y siempre le contaba eso a Tino. Y un día Macandal, trabajando pues ahí ¿no? En la hacienda de Leonardo de Messi, uno de las caballeristas, uno de los caballos se corre y pues lamentablemente este asiento del caballo queda sobre el brazo de Macandal y Macandal termina siendo manco, ¿no? O sea, porque su brazo ahí se queda estancado y pues prácticamente pierde el brazo, ¿no? Se le rompe y se queda manco. Entonces Leonardo de Messi dice, pues le dice a Tino, un manco, un esclavo manco, no sirve. ¿Para qué lo queremos? Que se vaya ahí por ahí al bosque. Entonces, pero Maca necesitaba comer, porque no, de aquí iba a vivir. Y Tino él le dice, no señor, yo le voy a dar otros oficios, otros trabajos, pero no lo podemos echar, ¿no? Porque él está solo, ¿no? Entonces, bueno, Leonardo de Messi acepta y Tío Noel, pues, ¿no? Ahora le dice a Macandal que tiene que, este, trabajar en otros quehaceres, ¿no? Que sean menos, dificultosos para él. Entonces, Mancandal, como dice aquí, es capaz de transformarse en estos animales. ¿Por qué? Porque él va a practicar esto, va a practicar esta hechicería de Mamaloy y va a aprender mucho. Un día él descubre que Mamaloy tenía unos hongos y Mamaloy dice que no toque esas vasijas porque ahí hay hongos venenosos. Y McDonald's, de todas maneras, un poco incrédulo, dice, no creo que sean hongos, parecían hongos para comer, pues, ¿no? Para cocinar y eso. Y él un día, para salir de esto, agarra un hongo, ese hongos eran venenosos, pues, ¿no? Pero él pensaba de que no era cierto. Y se le da a un perro, y el perro se muere al momento. Entonces él se da cuenta de que estos hongos sí eran venenosos. Y entonces él comienza, pues, a pensar de cómo podía él ayudar a sus hermanos negros. ¿No? Y es así como se da la idea de cómo él puede vencer, ¿no? A estos colonos. Era justamente envenenando, ¿no? El agua, porque el agua era parte de los día a día de los franceses. Y los franceses, pues estando específicamente los dueños de las haciendas, ¿no? Dirigiendo, los esclavos siempre servían agua, cocinaban con el agua. Entonces, esto así, él dijo, ¿no? De que esto le iba a permitir poder, pues, envenenar y que para evitar, ¿no? La revuelta, para evitar que
enfrentamientos, ¿no? Así cuerpo a cuerpo y que después termine en sangre con los colonos franceses y los esclavos. Entonces, para evitar todo eso, era más fácil que mueran comiendo agua envenenada, porque solamente, ¿no? Tomaban el agua y luego morían de una intoxicación, ¿no? Entonces, Macandal, todo esto va aprendiendo y todos sus planes se lo va a ir contando a Tío Noel. Y Tío Noel al principio sí está de acuerdo en ayudar a los negros, ¿no? Pero a la vez que está de acuerdo, también tiene miedo. Tiene miedo porque él era pues un esclavo de confianza de Leonardo Messi. Y si Macandal envenena el agua, también va a ser afectado Leonardo Messi. Y él no quería que se muera antes que él consiga su libertad, porque Tío Noel quería conseguir su libertad. Entonces, eso le preocupaba mucho a Tío Noel, ¿no? Pero Macandal le dicen que no, que entonces, si quiere proteger a su amo, no le dé ese día agua, o que separe el agua para que su amo no muera, ¿no? Y entonces, Tío Noel acepta el trato, ¿no? Macandal cada cierto tiempo se iba a visitar a Mamá Loy y allí aprendía. Y una de las cosas que aprendió justamente era transformarse en distintos animales, ¿no? Y esto le va a permitir a él, pues, poder llamar, ¿no? A muchos negros que quieran juntarse y hacerle su propuesta de envenenar a los colonos. Obviamente muchos de ellos eran muy temerosos, eran muy miedosos, no lo querían hacer, pero otros sí, porque estaban cansados de los abusos, ¿no? Así decían ellos. Al pasar el tiempo, Macandal se vuelve muy experto, se vuelve muy experto y ahora sí ya puede transformarse en algunos animales. Y así se va a presentar. Y la gente, ¿no? La gente lo va a querer mucho. ¿Por qué? Porque Macandal, ¿sí? ¿No? Se va experimentando tanto en esto del ocultismo que hace pues y va incentivando a la población, a sus hermanos, en poder llegar a una rebelión, ¿no? Una rebelión. Y lo primero que hace Macandal es envenenar justamente a los colonos. Obviamente para esto tuvo que lidiar con muchos esclavos para que ellos puedan llevar estos hongos a sus aguas y de esa forma conseguir la libertad. Entonces Macandal hace todo esto, ¿no? Promueve esa rebelión. La gente, los esclavos, cocinan con el agua y van muriendo los colonos franceses, ¿no? Entonces van muriendo, pues, envenenados. Pero por ahí no falta uno y dice, ¿y por qué no ha muerto Leonardo Messi? ¿O por qué no ha muerto alguien tal? Entonces ahí estaba porque Leonardo Messi está siendo protegido por Tinoel, pues. Y entonces cuando mueren muchos franceses, el gobierno de Francia, ¿no? Que siempre venían a hacer los cambios y comprar mercadería, se dan cuenta de que muchos franceses y familias estaban muriendo, pero ningún negro, si todos comían lo mismo, o sea, todos estaban ahí, algo estaba pasando, ¿no? Y luego por ahí descubren de que el agua había sido envenenada. Entonces, los franceses atacan a los esclavos, pues, ¿no? Porque le dicen, qué raro que ellos no hayan muerto, ellos deben saber algo. Y los comienzan a maltratar, pues, ¿no? A muchos esclavos. Los golpean para que hablen. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es el de usted? Y sobre todo, primero agarraron a los cocineros, a los que hacían las comidas, ¿no? Agarraron a los cocineros y pues les daban, pues, ¿no? Los maltrataban. Y yo no hablaban, pero por ahí siempre nos falta alguien, ¿no? Aquella persona débil que tiene miedo, que no lucha por la causa. Y él dice que el que ocasionó todo esto es el negro Macandal, ¿no? Entonces todos se quedan asombrados porque ahora Macandal va a ser buscado por estos colonos franceses para que pague su culpa, ¿no? Entonces, estos colonos franceses, no contentos con eso, comienzan a quemar todas las cosas de Macandal, ¿no? Queman sus cosas ¿no? Para que sirva, para que la gente no se rebele. Entonces, Macandal tiene que huir, ¿no? Pero como él estaba tranquilo porque él practicaba eso del ocultismo, entonces él decía de que a él no le va a pasar nada, ¿no? O sea, él va a estar siempre bien, porque va a saber, ¿no? Como si desaparecer, ¿no? Entonces, este, Macana se esconde, Macana huye, todo esto lo sabe Tinuel. Tinuel dice, ya ves, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Yo no quiero que mi amo muera, yo no quiero que se arrepiente y no me dé mi libertad, porque ya le faltaba poquísimo para ser libre, por años no había pagado a su amo.
Entonces, finalmente, Macandal va a ser capturado en el bosque, porque uno de los negros habla, pues, delata, ¿no? Entonces habla y Macala es capturado. Entonces, como él es capturado, lo van a quemar en la plaza, vivo, para que sirva de escarmiento para que los demás esclavos no cometan los mismos errores. O sea, no hagan o no se rebelen. Entonces a Macana le van a atar un árbol y le van a poner pues la hoguera, ¿no? Para quemarlo. Y los esclavos obviamente sufren, ¿no? Porque Macana era su líder. Pero él decía de que no deben llorar, ¿no? Porque al final él en algún momento de sus vidas va a regresar. Y que ese momento, ¿no? De regresar no era ahí, sino era en otro momento, ¿no? Porque en ese momento se encontraba ahí, pues, ¿no? A punto de ser quemado. Y muchos dicen de que McDonald, estando ahí al final atado al árbol y la hoguera, dicen de que él se transformó en algún animal, porque luego cuando van a querer quemarlo, ¿no? A Macandal no lo van a encontrar, ¿no? Y todos los esclavos decían, no, Macandal se ha escapado, Macandal ha huido, Macandal se ha salvado, ¿no? La gente hablaba de Macandal. Entonces Macandal pasa a ser un personaje reconocido, ¿no? Y entonces él se escapa entre las selvas, corre, ¿no? Entre los matorrales, ¿no? Y ahí, Macandal, ¿no? Después de haber huido tanto, ¿no? Y luego lo capturan y lo llevan ahí, ¿no? Lo llevan ahí, lo amarran y lo quieren quemar vivo, pues, ¿no? La gente grita, ovaciona y todo ello. Entonces, en esa humadera que está ahí saliendo de lo que están ellos haciendo la hoguera, se dice que Macana se transformó, ¿no? En un ave y se fue volando. Y que esa ave los va a proteger a sus hermanos negros, pues, ¿no? Y se va. Eso dice así. Entonces ahí vamos a ver esta transformación, ¿no? En un ave y el tema de lo real maravilloso, pues, ¿no? Porque imagínense que un hombre se transforme en un ave, ¿no? Será algo, pero era la creencia. Como Macana le había dicho que eran los esclavos, de que él tenía ese poder, entonces la gente, no, se asombraba, ¿no? Muchos se compadecían, ¿no? Estaban ahí. Y dice más adelante, ya Laura también te cuenta de que Macandal aparece luego, ¿no? A tiempo después, muerto, ¿no? O sea, no sabemos si realmente se transformó, luego volvió a ser hombre, ¿no? Porque esa justamente es la metamorfosis, poder transformarse en un animal, algún insecto, algún ave propio. Bien, al pasar el tiempo y todo esto, Tío Noel tenía una esposa y 12 hijos. Por eso que también era, ¿no? De querer conseguir su libertad. Entonces, Tío Noel, al enterarse obviamente de que Macandal los ha dejado y se ha ido convirtiendo en un ave y se ha ido, entonces, Tío Noel toma, pues, ¿no? El liderazgo ahora. Como él sabía muchas cosas de Macandal, entonces él se vuelve líder, ¿no? En ese momento. Pero como él era una persona mayor, sus hijos ya estaban jóvenes, entonces poco a poco él va dirigiendo, ¿no? Al pueblo de los, este, haitianos. Pero a la vez por ahí, ¿no? Aparece un joven llamado el esclavo Bowman. Bowman, ¿no? Ya era un jovencito, ¿no? Que pues comienza a proponer a la gente en una segunda vuelta, ¿no? En una segunda rebelión, un segundo reclamo. Y es ahí donde este esclavo se une con la gente de Macandal, ¿no? Muchos de ellos con la única intención de conseguir pues su libertad, ¿no? Y el esclavo en este caso eh, plantea, ¿no? Algunas situaciones para poder ser libres. Pero él comienza a plantear esto, él es jamaiquino, Bauman es jamaiquino, entonces de un momento a otro los franceses se dan cuenta de que la gente, como sigue creyendo en Macandal, va a seguir continuando, ¿no? Con su legado, ¿no? Y es por eso que comienzan a buscar y capturar, ¿no? A muchos colonos, eh, muchos colonos franceses, ¿no? A dominar a los negros. Bien, ahora, la rebelión de Bauman, ¿no? Prácticamente al principio fue muy buena, pero poco a poco, al morir tantos negros, su grupo de rebelión iba siendo menor de lo que eran los colonos, ¿no? Entonces, todo esto implicó de que los esclavos pues se rindieran, ¿no? Y al rendirse,
Bauman va a ser capturado, va a ser asesinado, va a ser decapitado en la plaza para que la gente no se revuelva a rebelar. Y otra vez volvieron a lo mismo, mejor dicho, ¿no? Volvieron a ser, otra vez, ¿no? Siguiendo dominados por los franceses. Para todo esto, Tío Noel va observando todo esto y esta crisis ¿no? que vivían los franceses, ¿no? Porque ya muchos negros se estaban levantando en revueltas. Entonces, Leonardo de Messi le dice a Tío Noel que si lo puede acompañar a otro país, porque aquí la situación está cambiando, le dice, ¿no? Ya no va a ser lo mismo, yo necesito a alguien que me vea y que esté conmigo. Y Tío Noel le dice que sí, es cierto, lo puede acompañar, pero hasta cierto tiempo, porque él ya va a conseguir su libertad, ¿no? Libertad que el mismo Leonardo Messi se le había otorgado. Entonces, de esa forma, después de lo que sucede con Magma, ya la gente, pues, ¿no? Comienza a preocuparse, ¿no? Porque ya eran dos personajes que se habían revelado y no habían conseguido prácticamente nada, ¿no? Ahora, en el caso de Tinoel como ayuda a esta rebelión de Bauman, pues él prácticamente va a ser tomado como prisionero y luego pues lo van a liberar porque se descubren de que él no había sido partícipe de esa revuelta. Bien, pasa el tiempo, pasan los años y luego aparece otro negro llamado Henry Christophe. Bien, ¿qué nos dice Henry Christophe? Henry Christophe, en este caso, estamos ahí, eh, es un negro, es un líder, ¿no? Este, afroamericano, ¿no? En este caso, de Haití. Lo que hace Henry es hacer tratos con los franceses. O sea, Henry, ¿no? Christophe, les propone a los franceses que él quiere ser el nuevo líder de los jamaiquinos, pero necesitan, como se dice, necesitan el permiso, ¿no? La atención de los franceses, pero como los franceses no se van a rendir, entonces ellos tienen y convoca a una tercera rebelión, ¿no? Henry Christophe, pero les hace ver a los franceses que solamente va a ser una apariencia, porque como ellos, los franceses, están gobernando, entonces le pide que los franceses sigan gobernando, pero el que va a liderar eso va a ser él. Entonces la gente va a preferir seguir a un negro que a un blanco, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Al final, Henry Cristo no lucha por esa tercera revuelta, lucha para que su pueblo sea libre y consigue, ¿no? Consigue muchos cambios. Pero a la vez que consigue muchos cambios, también va a llegar momentos, ¿no? Que como se dice, a tener que enfrentarse, ¿no? A tanto dominio francés. Ahora, Henry Christophe propone lo siguiente. Él le dice a los colonos que él los va a dirigir a los colonos, a los negros, pero que ellos aparentemente, los franceses van a seguir dominando, pero es solamente una apariencia, ¿no? Para que los negros lo puedan seguir a Henry Christophe. Y ahí Henry Christophe logra que los colonos, perdón, los esclavos lo sigan, ¿no? Y sientan que es su nuevo líder. Ya no está Bauman, ya no está Macandal, ya no está Tío Noel, porque en este caso Tío Noel en la segunda rebelión, para inicios de esta tercera, ya consiguió su libertad, pero Leonardo de Messi le pide que le acompañe a Jamaica y Tinuel se va para allá. Tinuel ya es libre, pero no lo deja su amo solo. Su amo estaba triste porque su última esposa había muerto, no tenía hijos y por eso estaba, pues, ¿no? Se iba de bar en bar y se ponía a tomar. Entonces Henry Stock hace tratos con los franceses y les propone eso, ¿no? Que lo dejen gobernar y que toda la información, todo lo que tenga que ver con los colonos, él le va a informar. Y de esa forma él va a ganar, pues, ¿no? Que los negros le hagan caso a Henry. Y así pasa, ¿no? Henry Christophe no comienza a abusar de los negros, o sea, los hace trabajar en condiciones precarias, los maltratan, ¿no? Y muchos jamaiquinos decían, ¿qué le pasa, no? A él, si él también es negro, ¿por qué nos maltrata? Entonces se vuelve tan tirano que ya la población, el pueblo no lo quiere, ¿no?
Ya no quieren los esclavos saber nada de Cristo, porque prácticamente los está manipulando. Bien, paralelamente a esto, ¿no? Tío Noel ya no está en Jamaica, no, perdón, Haití, se ha ido a Jamaica con su nuevo amo, y ahí el amo va a morir y le va a dejar fortuna a Tío Noel. Le va a dejar, ¿por qué? Porque era el único familiar cercano que podía tener. Y Tío Noel, ¿no? Decide también, ya era libre, ¿no? Había muerto su amo y podía él conseguir, ¿no? Muchos privilegios, ¿no? Porque ya era un esclavo libre. Entonces, en su regreso a Jamaica, perdón, a Haití, se encuentra que Haití está siendo gobernada por un Henry Christophe y a Tío no le parece bien, ¿no? Ah, está gobernando él, qué bien, ¿no? Es un gobernante de raza negra, pues que ellos les interesaba eso. Pero luego, pasar el tiempo, se da cuenta de que este, esto era un engaño, ¿no? Porque Henry trataba a los esclavos peor que los trataban los franceses. Entonces, tío Noel se molesta, ¿no? Y va y le reprocha a Christophe, le dice, bueno, ¿por qué tú estás, ¿no? Gobernando así, maltratando, ¿no? A los esclavos, o sea, haciendo peores cosas. Y él y Henry se justifica diciendo de que así es el poder, porque siempre van a seguir siendo esclavos. Entonces, como ya habían pasado años, ya la gente había olvidado quién era Tío Noel, ¿no? Había olvidado. Entonces, Tío Noel está decidido, ¿no? A buscar un cambio en este pueblo haitiano, ¿no? Entonces, Cristo primeramente lo va a expulsar. Cristo lo va a decir que se vaya. Y como tío Noel, ¿no? Sus hijos ya habían crecido, sus hijos ya tenían su propia familia, su esposa había muerto, habían pasado años, ¿no? Es que ya había venido a Jamaica. Entonces lo que hace tío Noel es recordar la casa donde él vivió con Leonardo de Messi hace muchos años, ¿no? Y que era una casa ya abandonada, ¿no? Porque Henry Christophe, como se había vuelto tirano, se había vuelto como un dictador, no le importaba nada y todo lo destruía. Y habían destruido la casa donde él vivió, ¿no? Y entonces, eh, él se va a esa casa que está toda destruida, va a buscar y encuentra muchas cositas que le recordaban esos tiempos, ¿no? Pero así como ya le encuentra destruida, también se encuentra con mulatos, con negros, con gente, ¿no? Que ha llegado a esa casa a habitar porque está abandonada y no conocen a Tino Noel, pues no saben quién es él, no saben que es uno de los primeros líderes pues, de las revoluciones, ¿no? Y entonces los propios negros lo echan pues a Tío Noel, ¿no? Lo botan, ¿no? Y ahí se genera todo un problema. Entonces, después de esto, y estos sucesos, el pueblo se levanta en una tercera revuelta. Cansados ya del abuso de Cristo, se levantan, ¿no? Y toman a Henry Christophe, a su familia. Henry Christophe huye, se va, se escapa, pero igual lo encuentran los negros y lo matan, ¿no? Lo quieren matar, perdón, pero Henry Christophe dice, no, yo no voy a llegar a manos de estos negros, yo me mato primero. Y no le importa a su familia, a sus hijos, o sea, deja que los negros maten a su familia. A él no le interesa, él era un hombre ambicioso, tirano, malo, ¿no? Y entonces, cuando los negros se rebelan con Christophe, van logrando que también los franceses retrocedan. Porque, ¿qué había pasado? Como Henry Christophe dominaba, ¿no? Los colonos franceses, muchos de ellos habían dejado ya Haití, se habían regresado a Francia, porque siempre se la pasaban pues con estos problemas de los territorios y nunca conseguían nada bueno, eran territorios pues bastante desérticos que a ellos no les interesaba y muchos se regresan pues, ¿no? A Francia. Por eso que cuando se levanta la tercera revuelta con con los negros, entonces los franceses comienzan a retroceder, pues porque ya ellos son pocos a comparación de los negros, que eran masas. Ya la gente había pasado años, pues, ¿no? Y es así como Henry Christophe termina matándose. Este, los, los negros consiguen pues esa libertad añorada
Tío Noel ya era libre, pero ya estaba, ¿no? Un poco anciano, ¿no? Ahora, él cuando va a su casa, como los mulatos lo expulsaron, y tío Noel siente de que ya habían pasado por todas las cosas que le había pasado, y sobre todo de que ya se había conseguido la libertad de los negros, a pesar de todas las peripecias. Y sentía de que sus días él ahí en Haití ya habían terminado. Sentía de que Tino él ya se había logrado todo lo propuesto por lo que Maca le habían dicho, la libertad. Se había logrado todo ello. Entonces Tino él simplemente decide alejarse del reino de este mundo, porque si no, decide alejarse, pero no antes, ¿no? Pasar, ¿no? Como se dice, eh, por los lugares donde él vivió, por los lugares donde él anduvo para recordar esta vida que él llevó, ¿no? Porque también él había decidido alejarse de este mundo y poder transformarse en algo. Porque Macana le había enseñado mucho también a Tinoel y Tinoel sabía algunas cosas, pero no las había puesto en práctica. Y ahora sí las quería poner en práctica, ¿no? Entonces, es por eso que Tinoel decide también alejarse del reino de este mundo, se va adentro de los bosques y se dice que Tío Noel también se transforma en un ave que va a proteger a los haitianos del yugo francés, ¿no? Y en la parte final dice, en una tormenta, Tío Noel desaparece y, y deja el reino de este mundo. Sí, pues hay una fuerte tormenta, él se va entre los bosques y luego desaparece, ¿no? Bien, jóvenes, así terminamos nosotros la obra El reino de este mundo. ¿No? Creo que es un resumen general de lo que ustedes puedan tener en cuenta acerca de, ¿no? de esta obra, que tiene como característica lo real maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso que lo vamos a ver ahora con Gabriel García Márquez. Bien, vamos viendo ahí el tema principal para que puedan ustedes desarrollar algunas preguntas. Bien, ya terminamos esta parte, jóvenes, del reino de este mundo. Ya. A ver, entonces, ¿qué dice acá? En este caso tenemos el tema principal, que es la historia de la Revolución Negra haitiana, porque en eso se basa toda la historia, con sus dos primeras rebeliones y la tercera, que es la que se vence. Otro tema es la tiranía, porque ya esos temas tienen que ver mucho con los personajes, ¿no? La esclavitud, que era parte de la realidad mágica, que tiene que ver con lo real maravilloso, ¿no? Entonces, eso es el análisis formal que tiene la obra. Dice, presenta los pormenores de la Revolución haitiana y el periodo de esclavitud negra a cargo de prósperos colonos franceses. Ese vendría a ser, ¿no? Como se dice, una parte de la historia, ¿no? De los haitianos que luchan por su libertad. Bien, jóvenes, a ver, vamos a seguir avanzando. Ya, luego les ponen a ustedes un comentario acerca de esta obra, un comentario. Bien, ahí ustedes en el comentario de la obra. Sí se está viendo las diapositivas, ¿no, jóvenes? Porque no me he percatado, no me dice nada. Ya, entonces, dentro del comentario les ponen el tema de lo real maravilloso, que ya hemos visto, ¿no? Que incorpora elementos mágicos basados en creencias y mitos de los pueblos. El mundo mágico que pervive en diversos elementos folclóricos afines a la tradición africana. El vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta a la europea. Claro, porque practicar este ocultismo, esta religión vudú, pues no la hace cualquiera, ¿no? O sea, no tiene que estar dentro de una tradición, de una cultura de un pueblo. En este sentido, la novela combina los planos de la realidad y el mito. Bien, eso también tiene que ver porque en este caso, El reino de este mundo es un relato que apunta al tema del real maravilloso, pero tiene elementos muy salidos de lo natural, muy mágicos, ¿no?
Bien, y siempre nos trasladamos a alguna parte del contexto o alguna parte de la sociedad que en sí, ¿no? Porque toda sociedad, todo grupo tiene creencias míticas, ¿no? Por ejemplo, para escribir Cien años de soledad, pues Gabriel García Márquez, ¿no? Tuvo que inspirarse justamente en las características de sus propios pueblos, ¿no? En este caso, que es el norte de Colombia, por ejemplo, en el caso de García Márquez, ¿no? Pero como acá estás en América Central, entonces vamos a ver que las comunidades negras comienzan a tener un espacio en esta realidad. Mis jóvenes, en este caso estamos terminando ya esta primera parte. Bien. Ya estamos aquí. Bien. ¿Algo más que les ponen ahí? Creo que no. Y pueden resolver. A ver, jóvenes, vayan desarrollando esta, esta primera parte que abarca las cuatro primeras preguntas, ¿ya? Ahí les ponen fragmentos. Bien, vamos leyendo las preguntas. Las primeras cuatro que tienen que ver justamente con... Ya. Y a ver, jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Tenemos la pregunta uno. A ver quién tiene una respuesta. Tienes que leer bien el texto. Bien, tienes que leer bien el texto para que puedas, como les decía, en el prólogo está el tema de lo real maravilloso de esta obra. Ahí está explicado. Bien, entonces te ponen el primer fragmento, dice el fragmento citado del prólogo de la novela El reino de este mundo, Alejo Carpentier, de Alejo Carpentier, podemos afirmar que lo real maravilloso. Entonces, en esta obra, en este prólogo que les ha puesto ahí a ustedes, sí, le está preguntando qué se puede afirmar de lo real maravilloso. A ver, antes, jóvenes, que entremos a descanso, por lo menos hay que hacer una pregunta, pero sí se puede, no está tan engorroso como se podía pensar, ¿no? En el caso del experimentalismo lingüístico, ¿no? Que eso es lo más primordial. A ver, alguien que ya haya hecho la número uno, antes de pasar al siguiente autor, en el después del descanso. Sería Chicos, la semis. sí, había alguien por ahí. Muy bien, me dice la uno, la C. Bien, porque dice que tiene parte que ver con la historia. Dice, pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad, entonces si está hablando de ansiedad todavía no son libres, ¿no? Hasta pueden hablar, están en las revueltas, creyeron en los poderes cantrópicos de Macana. Cantrópico es transformarse,
van a creer en eso, en las transformaciones de Macandal, a punto de que esta fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. O sea, la gente esperando que proceda un milagro, ¿no? Algo sucede. Había respirado la atmósfera creada por Henry Christophe, monarca de increíbles empeños. Pero pensaba además que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino de patrimonio de América. Bien, entonces lo que ella me dice en la número 1, ¿no? Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en la vida de los hombres, buscadores de fuentes de eterna juventud, hasta cientos rebeldes de la primera hora o ciertos héroes modernos de la primera guerra de independencia. Muy bien, y te piden cuál es la afirmación correcta. Muy bien, jóvenes, entonces la respuesta, como su compañera, es la C, pero ya vamos a explicar por qué el regreso. Bien, entramos al receso, jóvenes, y nos encontramos en 10 minutos. Bien, ahí los dejo. Aló, jóvenes, ¿me escuchan? Vamos a retomar las clases. Bien, a ver si está escuchando. Vamos a continuar con las preguntas. Habíamos leído la primera pregunta que tenía que ver con el tema de lo real maravilloso, porque ahí nos está hablando, ¿no? Como Macandal, ¿no? Tiene esos poderes para poder transformarse en algún, ¿no? Ser algún animal. Y a la vez también en la parte final del texto también te pone que esto era prácticamente una situación de algunas tradiciones culturales que tenían algunos pueblos en América, ¿no? Entonces, de ahí a ese prólogo. Siempre cuando mayormente vamos a hablar de lo real maravilloso, en algunos casos les ponen fragmentos del prólogo, ¿no? Y lo dice en el enunciado. Otras veces sacan del mismo contenido, ¿no? Para que sepas el tipo de pregunta. Bien, jóvenes, si se me está escuchando, ¿no? Todo ok, se escucha, por favor. Si todo está para poder Todo bien, continuar. profesora. Listo. Pregunta 2. En la pregunta 2, lees el fragmento también y te dice que marque la alternativa que contiene el enunciado correcto. Entonces acá dice, Tinoel se había sentado sobre una batea volcada dejando que el caballo viejo hiciera girar el tapiche, a un paso que el hábito hacía absolutamente regular. Macandal agarraba las cañas por haces, metiendo las cabezas a empellones entre los cilindros de hierro, con sus ojos siempre inyectados, su torso potente, su delgadísima cintura. El mandinga ejercía una extraña fascinación sobre Tinoé. Sus artes de narrador, caracterizando a los personajes con muecas terribles, imponían el silencio a los hombres, sobre todo cuando evocaba el viaje que hiciera años atrás como cautivo antes de ser vendido a los negros de Sierra Leona. Entonces, en ese fragmento te dice que pertenece al reino de este mundo, qué enunciado es correcto. Entonces ahí tienes las alternativas para poder responder aquí. A ver, ¿cuál sería, jóvenes, en la número 2? En ese fragmento, a ver, dice, Tinoel es el admirado maestro del joven Macandal. Ahí dice, acá nos está explicando, ¿no? En qué situación se encontraban ellos, estaban trabajando, ¿no? Lo que dice acá, y cómo ellos se dedicaban a los caballos, al esto era parte de lo que se está diciendo en este fragmento. El protagonista de la novela es el capataz de Macandal. Los hechos exponen la noción de lo real maravilloso. Bueno, aquí no dice que se transforman, no dice nada, simplemente que se encontraban trabajando, ¿no?
describe algunas situaciones, cómo se miran, cómo están, ¿no? Donde se encontraba el uno, el otro. La escena desarrolla el detalle del origen de Tío Noel, no está hablando de su pasado del Tío Noel, y un tema importante en la novela es la esclavitud. Bien, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta en la número 2? La E. Tío La Noel es M. la E, me dicen, a ver, dice, Tío Noel es el admirado maestro del joven Macandal. Bien. En el transcurso de la obra, cuando se ha hablado de Tío Noel y Macandal, ambos tienen situaciones muy distintas. Tío Noel es el líder, ¿no? En este caso, de algunos negros que viven en la casa, ¿no? Como esclavos de Leonardo de Messi. Macandal también trabaja ahí, pero Macandal por sí solo también es un líder, porque él aprendió muchas cosas solo. O sea, ellos, entre Tío Noel y Macandal, ellos conversaban, ellos eran esclavos. Tío Noel lo ayudaba, pues, ¿no? Porque era, no lo podía abandonar cuando él se quedó manco, pero no es Tío Noel como se dice, su maestro de Macandal, ¿no? Macandal muchas cosas la aprendió, ¿no? Por sí solo, porque la idea de Macandal era conseguir su libertad. Y cuando conoce a Mamá Lloyd, él comienza a aprender por ahí. Y más bien Macandal le enseña a Tío Noel esta situación ¿no? Este tema de la religión vudú, el ocultismo, ¿no? Y Tío Noel, pues, ¿no? Aprende mucho de ello. Entonces no podemos decir, la E no va a ser, definitivamente. Aquí no te habla de ello, aquí están hablando de cómo se encontraban, qué hacía, ¿no? Estaban en pellones sobre los cilindros de hierro, cómo le miraba el uno al otro, ¿no? Su trabajo. El texto termina, porque aquí ellos están recordando muchas cosas, ¿no? Porque acá su antes de narrador, caracterizado por los personajes con muecas terribles, imponían el silencio de los hombres, sobre todo cuando evocaba el viaje que hiciera hace años atrás como cautivo antes de ser vendido a los negros. Entonces la respuesta aquí es la A, porque está hablando de la esclavitud, o sea, el trabajo que ellos tenían y cómo ellos recordaban este pasado cuando ellos fueron vendidos como esclavos, ¿no? Porque eso es lo que se está mencionando aquí más, no directamente, pero lo está diciendo en la parte final, que son detalles que hay que observar en el texto. Bien, jóvenes, vamos a avanzar. Esa es la número 2. En la número 3, que es verdadero o falso, que tiene que ver con el argumento en sí, pero acá te pide cuál es la secuencia correcta del argumento. Yo pienso que acá sí de repente es un poco más sencillo, ¿no? Otro me pone la escena desarrollada. En la pregunta 2 no puede ser la B, porque si la escena desarrolla el detalle del origen de Tío Noel, no es cuál es su origen. En la obra en ningún momento te hablan cuál es el origen de Tío Noel. En la obra solo te relata las acciones que hacen ya de adultos, no te dice, ¿no? Es más, se menciona a su familia de manera general, ¿ah? Pero yo les mencioné también porque es un hombre casado, su esposa y sus 12 hijos, pero más se centra en la historia de ellos como para buscar la rebelión y buscar, pues, ¿no? Su libertad, pero no se habla mucho de la esposa, solo se menciona. Entonces, esto el origen de Tío Noel tampoco es, en la respuesta en la 2 no era la B, es la A. Bien, y la respuesta 3 me dice por ahí ya la D, no Neira me dice la D. ¿Verdadero o falso? Al inicio, Macana lidera la primera revuelta armada de los esclavos. Esa es falsa, porque Macana sí lidera, pero no armado. Recuerden que Macana no tiene armas. Él lo hace a través de estos hongos, ¿no? De esta forma, de forma natural, pero no tiene armas. Por lo tanto, ahí la primera es falsa, no es verdadera, es armada, y eso ya no es armada. Tío Noel se convirtió en un poderoso hechicero desde muy joven, también es falso, porque Tío Noel no es un hechicero, practica el ocultismo, la magia, pero no, ya después de muchos años, al pasar el tiempo, recuerda lo que Macana le enseñó y comienza él también, ¿no? A tener en práctica porque va a ser despojado de su casa antigua, los mulatos que lo conocen recién no saben ni quién él fue cuando él había estado, ¿no? En la primera revuelta, y pues por eso que él decide alejarse del resto del mundo, porque la sociedad también había cambiado, ¿no? La gente joven ya no era lo mismo que hace años. Macandal es admirado y respetado a pesar de haber sido derrotado. Sí, a pesar que lo capturan y lo queman ahí en la plaza, la gente igual cree en él. La gente, Macandal nos ha convencido de que ellos pueden ser libres, ¿no? Entonces, de esa forma, eso sí se va a dar.
Y los mulatos republicanos se adueñan de Haití de manera justa. ¿No? Claro, en este caso, dice, se adueñan de Haití de manera justa, ¿no? Claro, obviamente ellos consideraban de que ¿cómo se llama? Los franceses los habían dominado, pero no era la forma, ¿no? Porque dice, los mulatos republicanos se adueñan de Haití de manera justa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ellos se van a adueñar y muchas veces, ¿no? Porque habían conseguido su libertad, les correspondía un espacio donde vivir al punto que van a haber momentos inclusive, ¿no? De que a Tío Noel lo expulsan, pues, ¿no? Como no lo conocen, Tío Noel se había refugiado en su casa donde vivió con Leonardo Messi. Pero cuando estos negros jóvenes llegan, también lo echan, ¿no? No les importa, ahí no hay justicia, pues. Porque está bien que sean libres, que quieran un espacio, pero no van a echar a un negro como ellos, anciano, de un lugar, ¿no? Donde realmente Tío Noel había vivido, pues, pero ellos no sabían eso, pues, ¿no? Entonces, como que esa también es falsa. Entonces la respuesta en la 3 vendría a ser la D, no es la B, es la D de dedo. Falso, falso, verdadero, falso. Ahí por ahí uno creo que ha acertado. Bien, y la número 4 que tiene que ver ya sobre los hechos finales de la novela El resto del mundo, se puede afirmar que lo que proyecta el sentido de lo real maravilloso como la amalgama entre la realidad y el mito. Entonces, ¿qué se puede afirmar? ¿La magia africana ha prevalecido sobre la fantasía? No. ¿La transformación de Tino es parte de lo fantástico? ¿También la cultura europea se basa en el verosímil? No. ¿Se expone la creencia sobre el origen del caribeño? Tampoco. Tino logra dominar el ocultismo de su maestro. Miren aquí cómo es con respecto al anterior, ¿no? Entonces, la respuesta es la E, porque acá dice, se puede afirmar que Tinoel logra dominar el ocultismo de su maestro, lo que proyecta. Es decir, el maestro en esto es Macandal, pues no es Tío Noel. Macandal aprende del maestro, este, ¿no? Macandal el ocultismo, porque si no, ¿cómo se hubiera convertido él más adelante en algún ser, en algún animal, Tío Noel? ¿No? Porque eso se va y desaparece volando del reino de este mundo. En la número 4 es la E. Bien, jóvenes, avancemos y ahora nos vamos ya para terminar a lo que es Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. ¿Ya? Ahí. Bien, tenemos algunos datos relevantes de quién fue Gabriel García Márquez. Nace en Aracataca, Colombia. Bien, en la vida de Gabriel García Márquez hay algunos datos importantes que debes tener en cuenta, ¿no? Es con respecto, aparte de los que están ahí, es su vida personal. ¿No? De niño nace en una familia bastante humilde, pero humilde, humilde, humilde. Imagínense que Gabriel García Márquez vivió en una casita ahí, en la parte del Caribe de Colombia, en la parte que está cerca a la playa. Las casas en aquellas épocas eran de maderita y él vivió en una casita así, una casita de madera, ¿no? No era de familia poderosa, numerosa, no gente importante, no, era bastante humilde, ¿no? Y en esa humildad, ¿no? Él va a tener recuerdos de, por ejemplo, de su abuela. Su abuela era una de las personas que conocía mucho las tradiciones, ¿no? Del pueblo caribeño. Y entonces lo que hace su abuela es contarle a él, ¿no? Algunas historias, ¿no? Del pasado o, o el caribeño, de cómo se formaron los pueblos y todo. Entonces, le contaba el niño a él. Su abuela se llama Traquiliña Iguarán, ¿no? Y su abuela murió ciega. Y recuerden qué personaje de 100 años soledad murió ciega y tenía el apellido Iguarán. Se lo vamos a mencionar ahora. De ahí la importancia a su abuela, ¿no? Su abuela es la que de niño lo motivó contándole tantas historias y esto llevó a que esta imaginación del vuele y pueda crear sus narrativas, sus novelas, ¿no? Entonces de ahí la importancia de esta familia en su vida de Gabriel García Márquez, ¿no? Ya más adelante,
Obviamente, los primeros estudios que él tiene que ver mucho con becas que él gana. Y así va a llegar a la ciudad de Colombia, a Bogotá, no porque él vivía pues lejos, ¿no? O sea, como decía, en la provincia, en el Caribe, a Bogotá, a Medellín, ¿no? Va a venir justamente por sus propios logros, va a conseguir beca. No tenían ellos la familia para pagarle sus estudios. Pero esto hizo pues que más adelante, ¿no? Él tenga la fama eh, que se tiene, ¿no? Hasta, pues, obviamente, ganar un premio Nobel. ¿Ya? Entonces quería que sepan esos detalles porque a veces es bueno conocer, ¿no? Estas historias no nacen así nomás, ¿no? Inclusive tiene algunas obras que tienen también muchas experiencias vividas en alguno de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, la obra Crónica de una muerte anunciada, que tiene que ver con un hecho que pasó en uno de los pueblos, ¿no? Que él vivió de joven y cuando regresó como periodista, ¿no? De ahí nace esta historia, Crónico de la Muerte Anunciada. Bien, forma parte del boom hispanoamericano, la novela de los años 60 y 70, el mejor momento de la literatura hispanoamericana, en este caso la novela. Gana premio Nobel en 1982, bien, un premio bastante importantísimo para Colombia, para la época, porque se le daba a un poeta hispano, ¿no? Colombiano, ¿no? Entonces esto revoluciona todo lo que concierne a lo que es la novela hispanoamericana que llega hasta Europa. Su obra muestra un mundo mágico, maravilloso y a la vez cotidiano. Mágico, maravilloso porque van a haber situaciones o hechos un poco insólitos. A eso le llama la realidad mágica, porque realmente lo que nos plantea Carpentier tiene que ver mucho con lo sobrenatural, con la fantasía, ¿no? Mientras que aquí, en Cien años de soledad y en su obra, el realismo mágico está en función a situaciones cotidianas de la gente, del día a día, ¿no? De las cosas que pueden hacer, ¿no? Entonces, esto cambia un poco. Pero ambas son visiones muy completas, o muy complejas, perdón, de la realidad de aquellos tiempos. Porque realmente toda novela, ya saben ustedes que no tiene nada que ver con la realidad. Pero hay situaciones que se van a dar y que van a elevar, ¿no? Esta característica del realismo mágico. Incluye también aspectos históricos representativos de Latinoamérica, ¿no? Porque él acá habla mucho de cómo se formaban los primeros pueblos en el Caribe de colombiano, ¿no? En el caso de que él crea el pueblo Macondo, era como que en algún momento, ¿no? Se pudo, como se dice, haber formado cualquier pueblo del Caribe colombiano, así como se pudo formar Macondo, porque Macondo es una historia jóvenes que data de aproximadamente 100 años, de 7 generaciones de una familia, y que va a ser fundada por José Arcadio Buendía, ¿ya? Aquí tenemos. Bien, entonces ahora nos vamos nosotros. Ahí, por ejemplo, en sus obras, jóvenes, él murió, bueno, hace muy poquito, mira, muerto en el siglo XXI, 2014 en México, ¿no? Su casa en Colombia, porque él tiene una casa en Cartagena de Indias, porque él vivió ahí también algún tiempo, una casa inmensa. En Cartagena de Indias él tiene varias paredes, murales pintados, ¿no? Porque él vivió ahí mucho tiempo, muchas historias han nacido ahí. Ya al pasar el tiempo, y se va a vivir a Europa, radica en España, México, y finalmente muere, pues, ¿no? Amigo también conocido de Mario Vargas Llosa y otros poetas importantes de aquellos tiempos. Pues hablar de todas sus obras nos llevaría cuántas horas, porque tiene una cantidad de obras, todas novelas cortas o novelas un poco complejas o extensas, como Crónica de una muerte anunciada, que es una novela que acabo de mencionar, Amor en tiempos del cólera, El general en su laberinto, Cien años de soledad, etc. Todas ellas marcan su trayectoria de poeta narrativo. Bien, nos vamos al argumento que también ustedes tienen ahí en su guía. Listo. Argumento de Cien años de soledad. Entonces, la historia aquí, por ejemplo, esta historia que se está puesto acá, está de manera ordenada, ¿no? O sea, los primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Gorán, se casan y fundan Macondo como pueblo aislado de la civilización. Entonces, en sí, la obra no inicia así, la obra inicia a partir de la huelga, donde José Arcadio Buendía lidera su huelga contra esta campaña banadera que se produce una masacre. Así inicia, a partir de la cuarta generación aproximadamente. ¿Ya? Pero todo, si uno va armando un árbol,
vas armando, así como está en la carta, un árbol, vas a ir armando la historia de cómo se funda. Y es cierto, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos hermanos. Ellos se casan y por un promedio de 2 años no pueden tener hijos, ¿no? No pueden tener hijos no porque no puedan, sino porque no quieren, debido a la creencia, ¿no?, del hijo con cola de cerdo. José Arcadio Buendía vive en un pueblito llamado Río Lacha, ¿no? Se dedicaba a la pelea de gallos, a la venta de gallos, y tenía varios amigos, ¿no?, que vivían. Estaba casado con Úrsula, pero no había descendencia. Pero eso no sabía la gente de que ellos eran primos hermanos. Se burlaban un poco de él diciéndole que él no podía, pues, ¿no? No podía tener hijos. Prudencio Aguilar, y justamente ahí les ponen a ustedes un fragmento, por eso voy a contarles esta parte. Prudencio Aguilar era amigo de José Arcadio, pero hay un momento que cuando están pues no conversando, como que se burla, le dice, ojalá que el gallo ahora sí cante, le dice, ¿no? Para que tú puedas tener. Y él se molesta, ¿no? José Arcadio se molesta porque no era cuestión de que ellos no querían, sino que por la tradición del hijo con cola de cerdo no podían tener hijos, porque sus abuelos de ellos también se habían casado así, primos hermanos. Y ellos habían tenido en su primera descendencia hijos con cola de cerdo. Entonces, como ya había un pasado, por eso que ellos no querían. Pero Prudencia Goulart se burla, pues, no sabe ese contexto, ¿no? No sabe lo que es la vida de los Buendía. Entonces José Arcadio se molesta y entre discusión y discusión, pues José Arcadio mata a Prudencio Aguilar, ¿no? Clavándole un cuchillo cerca de las venas y Prudencio muere. Este hecho hizo de que José Arcadio Buendía, pues no puede vivir en paz, ¿no? Ha matado a un hombre y tiene que huir, ¿no? Antes que las autoridades lleguen por ahí y lo metan preso, se lo lleven, ¿no? Entonces lo que hace José Arcadio Buendía, como no puede dormir, sueña, ¿no? Sueña con la presencia del fantasma de Prudencio Aguilar, se siente mal, ¿no? Y le dice a Úrsula, ¿no?, que tenían que irse, pero también le dice de que ya es necesario de que esta creencia termine, porque ¿cómo saben ellos que su hijo va a tener cola de cerdo, oreja de burro? Porque así decía, así dice el texto. Entonces es mejor no terminar con esto, le dice. Y como Úrsula usaba un calzón de castidad, o sea, cerrado con candado, entonces Úrsula se lo saca y a partir de ellos consuman ese sentimiento que ellos tenían. Pero José Arcadio no puede dormir. Y en esos tantos que soñaba con Prudencia Aguilar, un día sueña que funda un pueblo y que ese pueblo, cuando él pregunta, se llama Macondo. Pueblo con espejos, construcciones. Entonces, como él sueña y tiene que huir por lo que había hecho, entonces decide huir, pues, y sale, ¿no? Sale de Río Lacha y se va, ¿no?, a buscar, ¿no?, al norte y funda Macondo. Pero él no se va solo, se van algunos amigos con él. Por eso son varias familias que fundan Macondo. Y ahí comienza el liderazgo, ¿no? Porque José Arcadio Buendía se hace líder de Macondo, lidera Macondo, ¿no? José Arcadio Buendía tenía un laboratorio en su casa, donde, ¿no?, él guardaba cosas muy importantes, descubrimientos que llegaban a Macondo, ¿no? Por ejemplo, el espejo, el imán, cosa que ellos nunca habían visto, ¿no? Y era toda una novedad. Los gitanos que van por ahí, uno de los gitanos que va a ser mencionado de manera constante es Melquiades, quien se va a hablar mucho de él, ¿no? Y quien hace un pergamino donde indica, porque José Arcadio le cuenta, pues, ¿no?, lo de Úrsula Huarán. Y Úrsula Huarán, ¿no?, finalmente también tiene 3 hijos. José Arcadio Buendía, hijo, Aureliano Buendía y Amaranta Úrsula. Son sus 3 hijos y ninguno le sale con cola de cerdo. Por eso que ahí José Arcadio estaba en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué pasó? Y Melquiades, como es un adivino, es gitano, le dice de que esta descendencia de cola de cerdo no va a pasar en su generación, en esta segunda y tercera, va a pasar en la 7ª generación. Entonces, como que no, esto lo dejó escrito en un pergamino y se lo dio a José Arcadio Buendía. Y José Arcadio Buendía lo guardó en su laboratorio. Todos sabían que ahí había un secreto y que al final ese secreto va a ser descifrado, ¿no? Es así como se funda Macondo, es así como ellos tienen sus 3 hijos y a partir de ahí la descendencia de los Buendía va a ir creciendo, porque José Arcadio Buendía
¿sí? Conoce a una, a una gitana y huye con ella. Vamos a hablar del hijo, ¿ah? Luego regresa en un tiempo y luego conoce a Rebeca Montiel, quien es un familiar de Úrsula Huarán, ¿no? Un familiar que también había llegado a Macondo. Úrsula no quiere que su hijo esté con él, por eso ellos también huyen. Eso es lo que hacía José Arcadio, huía, venía. Porque la madre le decía que eso era un pecado estar con tu hermana, pero él decía, no es mi hermana de sangre, será tu familia, pero no es mi hermana. Pero bueno, ¿no? La madre consideraba eso porque la señora Úrsula lo había criado. Bien, Aureliano, el coronel Aureliano Buendía, que pertenece a la segunda generación, era un hombre que se va a oponer a que el gobierno central los domine, porque ellos eran liberales, pues, ¿no? El pueblo se había formado solo, mientras que el gobierno eran los conservadores. Entonces, él va a defender, ¿no? Al pueblo de Macondo en 32 guerras civiles. Todas las pierde, ¿ah? Y no muere, ¿no? Él decide terminar con sus días, ¿no? Acabar con sus días después de todas las situaciones que él había hecho en su vida. En su vida de él fue bastante azarosa, no lo dice acá, pero hay muchos hechos importantes. Por ejemplo, él se casó con una jovencita llamada Remedios Moscote. Tenía solamente 10 años. El padre, como los Buendía eran importantes en el pueblo, quería que su hija se case con él y lo casa con un hombre mayor. Ella muere desangrada por producto de las relaciones que ellos tenían. Él tiene un amante, ¿sí? Él tiene un amante, eh, Pilar Ternero. Y esta Pilar Ternero no solo estaba con Aureliano, sino también estaba con José Arcada. O sea, había incesto entre las propias descendencias. Esto es desde la primera generación. O sea, se mantenían las relaciones entre familia. Y esta mujer, Pilar Ternero, le dio hijos a ambos, a Aureliano el Coronel y a José Arcadio Buendía. A ambos le dio un hijo. Y todos vivían en la casa de los Buendía, porque eran muy humildes. Todos vivían ahí. Por eso todos eran los Buendía. Y así va creciendo las generaciones. Al Coronel Aureliano tiene 17 hijos aparte, ¿ah? En 17 mujeres diferentes, ¿no? Y estos hijos, todos se llaman Aureliano, Aureliano Centeno, Aureliano el Tistre. Algunos de ellos, solo se menciona más Aureliano el Tistre y Aureliano Centeno, son los que salen de Macondo, van a la ciudad y regresan para modernizar Macondo. De ahí viene, más adelante, Macondo se moderniza y se establece una campaña banadera, una compañía banadera norteamericana. Y comienzan las inversiones. Macondo se va a modernizar, la ciudad va creciendo, ¿no? Por el desarrollo, ¿no? Macondo ya no solamente es un pueblito, se va a ir desarrollando, ¿no? Se va a ir modernizando. Luego aparece el tren, luego aparecen muchas cosas. Ya estamos en la tercera, cuarta generación, porque aquí también la familia comienza a crecer. En la cuarta generación aparece la descendencia, ¿no? De estos hijos de Pilar Ternedo, que es Arcadio, hijo Aureliano José, que son los hijos, estamos en la tercera y cuarta generación, ¿no? Donde aparece el hijo José Arcadio Buendía, José Arcadio Buendía segundo, ¿no? Porque el primero es el fundador. Ve que esta empresa o esta compañía banadera está cometiendo abusos con la población, les hace trabajar demasiado y no les paga las horas completas. Entonces, como él se da cuenta, decide convocar una huelga para que la gente entre en huelga, ¿no? Y reclame. Pero José Arcadio Buendía segundo no se hace problema. Él dice, bueno, ¿no? Ustedes quieren hacer huelga, entonces voy a llamar al gobierno central. Y vienen soldados, ¿no? Del gobierno central. Porque recuerden que el coronel Aureliano Buendía hace tantas rebeliones, ¿no? Y que siempre peleaba, todas las perdía, pero nunca los conservadores entraron. Pero José Arcadio Buendía segundo dice, voy a llamar al Estado para que venga. Y cuando viene la masacre, ¿no? Porque qué hacen los militares, ¿no? Capturan y matan a los revoltosos y ahí mueren muchos, ¿no? Ahí también muere José Arcadio segundo, ¿no? Bien, y así las generaciones van avanzando. Luego viene la generación que estamos en la cuarta generación, donde aparece Aureliano segundo y Remedios la Bella, que van a ser la descendencia, ¿no? De la segunda y tercera generación. Entonces, ¿qué sucede por aquí con Remedios la Bella? Porque también a veces les ponen fragmentos. Eh, Fernanda del Carpio quiere que su hijo Remedios la Bella, ¿sí? Sea
religiosa, sea monja, pues, ¿no? Es más, quiere que su hijo José Arcadio, ¿no? Segundo, también, ¿no? Sea un hombre importante de la Iglesia Católica, o sea, como decir un cura, un sacerdote, pero no puede, pues, ¿no? Por eso que él regresa y lidera la huelga y todo. Entonces, ¿por qué él se va a Italia? A partir de aquí ya los Buendía comienzan a emigrar, se van. Pero se van, ¿por qué? Porque la familia quiere que sus hijos progresen. José Arcadio no, pues simplemente se gasta el dinero allá en Italia y regresa sin nada y aquí lidia y es revoltoso, ¿no? Remedios la Bella, la madre quiere que sea monja, pero ella se enamora y pues huye de casa, ¿no? Por eso que hay una parte en la obra que se dice, Remedios la Bella asciende al cielo, era porque ella se había ido de la casa. Y la madre que era media religiosa, ¿no? Hay una personas que decía, ¿el qué dirán? Trata de decir, ah, no, Remedios la Bella se fue al cielo y todo el mundo la despidió, se fue al cielo, pero ese es justamente lo real, el realismo mágico, pues no, porque no va a ascender al cielo. Ya en la quinta generación aparece Amaranta Úrsula, que ahí está, les ponen ustedes, aparece, ¿no? José Arcadio, Mauricio Babilonio, Renata Mene. Esta quinta generación, Amaranta Úrsula, por ejemplo, se va a Europa y se casa con Gastón allá. Ya estamos en la sexta generación. Luego ella, después de muchos años, va a regresar a Macondo. En su regreso se va a encontrar con un sobrino llamado Aureliano Babilonio. Aureliano Babilonio era hijo de Renata Mene y Mauricio Babilonio. Renata Mene, su mamá, instiga para que esta chica vaya al convento y la pone en el convento, pero ella se enamora de Mauricio Babilonio y tiene un hijo en el convento. Entonces, Fernando del Carpio, por la vergüenza de que su hija ha estado en el convento y va a tener un hijo, decide quitarle al hijo, ¿no? Decide quitarle al hijo y va a la casa de los Buendías y le dice a los Buendías de que este niño ella lo encontró en el mar, ahí con una canastilla, así tipo Moisés. Y como le dio penita, lo atrigó a la casa para cuidarlo. Todos los Buendías creen de que este chico es un recogido, pero en el fondo es un Buendía. Es el nieto de Fernanda del Carpio, de Renata Mene y Mauricio Babilonio. Eso quiere decir, como Renata Mene es hermana de Úrsula, Amaranta Úrsula y de José Arcadio, entonces, Úrsula, cuando regresa con su esposo Gastón, encuentra en su casa a Aureliano Babilonio. Lo encuentra ahí, pero ella no sabe que es su sobrino, porque todos los Buendías dicen, no, él es un recogido, pero en el fondo era el sobrino de ella, pero ella no sabía ni él. Aureliano Babilonio tenía algo en particular, era idéntico al fundador, a José Arcadio Buendía, le gustaba investigar y prácticamente se le pasaba todo el día en el laboratorio de su tío, porque José Arcadio ya había muerto atado a un árbol. Úrsula Guarán ya tenía 100 años y también ella muere ciega. Entonces, Aureliano Babilonio vivía prácticamente en ese laboratorio y ahí encuentra el pergamino que había dejado Melquiades, donde se decía que la séptima generación nacía el hijo con cola de cerdo. Entonces, esas sí jóvenes, como Aureliano Babilonio va descubriendo este secreto y a la vez se va enamorando de su tía, de Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula era casada, había estado con su esposo ahí. Gastón se da cuenta de que Amaranta Úrsula le está siendo indiferente y que paraba mucho con Aureliano Babilonio. Y ella decía, no, él no es nada de la casa, ¿no? Pero Gastón se dio cuenta de que ahí había algo extraño y le da vergüenza porque Gastón vino a invertir a Macondo, porque era el empresario. Así que la abandona Amaranta Úrsula y se va a Europa. Ellos vivían en Bruselas. Y Amaranta Úrsula se queda. Y esto para ella es más fácil, porque ahora como su esposo se ha ido, la abandonó, entonces para ella es más sencillo meterse con Aureliano Babilonio. Y así se mete con él, ¿no? Está con él, obviamente a escondidas. Muchas personas sospechaban de esta situación, pero nadie decía nada, ¿no? Hasta que Aureliano va descubriendo el secreto, el pergamino que había dejado Melquiades, y ahí descubre su descendencia, ¿no? De ahí viene el nombre.
¿no? Porque ahí estaba la descendencia final, porque él era hijo de Mauricio Babilonia, ¿no? Y él era Aureliano Babilonia. Entonces de ahí viene muchas cosas que él va a descubrir, pero para eso, como ya había estado con su tía, Amaranta Úrsula está embarazada y va a tener un hijo. Nace el último hijo de Aureliano Babilonia con Amaranta Úrsula, que sería el séptimo hijo, ¿no? Ese hijo se llama el último, se llama Aureliano Babilonio Buendía, es el último. Y nace con cola de cerdo. Él es la séptima generación. Y todo lo que predijo Melquíades se estuvo dando en el transcurso de los años. Nace el hijo con cola de cerdo. Cuando nace, su madre muere, pues Amaranta Úrsula muere en el parto. Y también muere porque Aureliano Babilonio le decía de que el pergamino decía de que la maldición del mito de la creencia con cola de cerdo iba a pasar. Y por eso que Amaranta Úrsula, cuando nace su hijo, se muere, ¿no? Tiene mucho miedo, ¿no? Y sufre mucho en el parto y muere. Aureliano Babilonia se queda también en zozobra y mal, porque él descubre que él es un buen día y que toda su vida lo habían mentido, lo habían despreciado, y era un buen día. Y es más, era igual a José Arcadio Buendía, ¿no? Entonces él sufre mucho y se va a un bar, ¿no? Y se pone a tomar, y ahí se abandona, y se olvida que había nacido su hijo. Cuando él se da cuenta, a los varios días, después de días, que pues, obviamente va a ver a su hijo, y su hijo estaba pues obviamente en su casa, ¿no? En una canastilla, y se lo estaban comiendo las hormigas. Es así como termina Jóvenes 100 años de soledad, ¿no? Porque estaba siendo devorado por las hormigas, y en esos tiempos había, se dice, hormigas gigantes, pues, ¿no? No era una hormiguita chiquita como tú conoces, no, no, una hormiga gigante, ¿no? Que se devoraba pues al niño, ¿no? Y se lo comió. ¿Y qué más sucede ahí? Luego, en Macondo, debido ya a las diferentes generaciones, ya en la sexta generación, recuerden que muchos emigraron, entonces Macondo queda con pocas personas, muy pocas personas ya viven en Macondo. Mucha gente se ha ido a la ciudad. Entonces dice que hay unos fuertes vientos huracanados y va a destruir Macondo. Bien, jóvenes, aquí tenemos el tema principal que narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo y la evolución de Macondo desde su fundación hasta su destrucción, porque Macondo va a ser destruido, obviamente, en esta parte. Bien, jóvenes, hasta ahí más o menos les hago algunos datos generales que tienen que ver ustedes porque realmente es una historia bastante extensa, hay muchos detalles que les pone, ¿no? En esta historia, pero algunos detalles importantes que sí, pues, para que puedan responder las preguntas, ¿ya? Tema principal, la soledad, porque la soledad se refiere a que muchos de los personajes de jóvenes van a morir solos. Por ejemplo, José Arcadio Buendía, el fundador, muere solo atado a un árbol. Se dice que se volvió loco, porque tanto investigaba, buscaba y muere. Úrsula Iguarán, que es la fundadora, muere después de cumplir 100 años, muere ciega y sola. Luego tenemos a el coronel Aureliano Buendía, que les comenté, que participó en 32 rebeliones, todas las perdió, se casó con una niña, estuvo con una mujer, ¿no? Su amante, y tuvo 17 hijos, o sea, todas las cosas que le pasaron a él, pero finalmente muere solo, ¿no? Se pega un tiro él en la cabeza y no muere, ¿no? Al final va a morir solo, ya por avanzada edad, ¿no? Y así, cada personaje como que se va a ir quedando solo, ¿no? Y ahí por eso dice la soledad. La historia de los Buendía y la fundación del pueblo Macón. Comentario, se trata de una novela de realismo mágico, donde se describen sucesos insólitos, ¿no? Como por ejemplo, un insólito, participar en 32 rebeliones sin que ninguna mueras, raro, en ninguna te pase nada, 32, ahí todas las pierdes, ¿ah? Ahí está. Que Remedios la Bella ascienda al cielo, que tú le digas, chao, te vas. Que del cielo lluevan flores amarillas y que se hacen una alfombra. Eso es realismo mágico. No obstante, estos hechos son asumidos como reales dentro de la novela, ya que ningún personaje se asombra frente. Es cierto, cuando pasan estos sucesos, o sea, yo me asombro porque 32 guerras civiles y no te mueras, no te pasas, 17 hijos, 17 mujeres que, ¿no? Y mueres solo. Entonces, esto, el grupo, la sociedad donde se desarrolla esta obra, es algo normal para ellos. Ah, mira, está lloviendo flores amarillas, ay, qué bonito. No se asombran de nada, así es su vida, es parte de su costumbre. Si a mí me dices tú, estaban lloviendo flores amarillas, yo no creo hasta que lo vea, no busco, ¿no?
pero para ellos era algo natural, por eso acá dice, ¿no? Estos hechos son asumidos como reales, es parte de su vida, no hay problema en ello. Así se asumen con naturalidad eventos como la ascensión al cielo de Remedios la Bella, lo que les decía, ¿no? Porque todo el mundo ya se va al cielo y todo el mundo, ah, chao, ya se va, ¿no? ¿Qué, cómo va a ascender al cielo, no? Pero para ellos es algo normal, es algo natural que pasa, ¿no? Que está sucediendo en ese momento. Bien, a nivel de estudio de esta obra, ¿no? Vamos a hablar, esta obra es tan amplia, jóvenes, que se permite estudiarla en diferentes niveles que va a tener la obra. De ahí, por eso es una obra completa, ¿no? Todas las obras nos hablan de situaciones sociales, históricas, míticas, en una misma obra, ¿no? Pueden hablar de la parte social en toda la obra, o por la parte histórica en toda la obra, pero que te hable una sola obra, todos estos aspectos, ya es una novela compleja. Bien, en este caso, a nivel social, dice que la obra muestra costumbres del pueblo caribeño, la forma como se casaban, la forma como hacían sus reuniones, las costumbres que tenían ellos, ¿no? Y muchas veces estas costumbres, pues definitivamente van a marcar, ¿no? A la población, la forma de vida que ellos tenían, ¿no? Y estas costumbres abarcan también de cómo fue en esos tiempos la población caribeña de Colombia. Algunos dicen que fue muy similar a lo que nos cuenta Gabriel García Márquez, pero no necesariamente tiene que ser cierto, ¿no? Siempre por ahí hay un toque, un estilo propio del autor que hace pues que la historia tenga un giro, ¿no? Si bien es cierto, es social, pero no es fantasía, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de situación se da? A nivel histórico, se representan diversos pasajes de la historia colombiana. Bien, por ejemplo, el desarrollo de la modernidad en Macondo, la empresa bananera, el teléfono, el tren, la huelga, son situaciones que se han dado, ¿no? En épocas pues, anteriores, en la parte de lo que hablamos, el norte, ¿no? De las costas de Colombia. A nivel mítico, es una expresión del realismo mágico, ya lo hemos dicho. Usa la hipérbole en personajes y situaciones. Puedes usar la hipérbole para qué? Para exagerar. En el caso del coronel Aureliano Buendía. Dice, ¿no? Participa en 32 rebeliones. Imagínate, ¿no? Es una exageración, ¿no? Entonces la exageración se va a dar en algunos de los casos. A nivel mítico es una expresión de realismo mágico, ya expliqué, y emplea el tiempo cíclico. Y eso justamente que tiene que ver con lo leído, porque la historia no está de manera lineal, está rompiendo los tiempos. Y uno de los primeros tiempos, ¿no? Que de repente se va a poner en la historia es que combina hechos, estás en el futuro, pero con hechos del pasado. Y vas combinando, ¿no? Ese es con respecto al tema de la hipérbole, las situaciones no creadas, en este caso. El tiempo cíclico que gira, así como recuerden obras como La Odisea, que se narra de la mitad hacia adelante, lo mismo pasa en este caso a nivel mítico, porque vas a tomar en juego algunos hechos relevantes, ¿no? Que van a marcar justamente esta creencia del tiempo cíclico. Por ejemplo, en la Odisea se inicia cuando Ulises llega al reino de Alcinó y después cuenta sus aventuras. Aquí, ¿sí? También nos habla a partir de la cuarta generación y tú tienes que ir uniendo para poder determinar cuál es el orden de la generación, primera, segunda, tercera. O sea, esa es la parte del tiempo cíclico, el llamado in media res. Y a nivel psicológico es el incesto que aparece en las relaciones de la familia hoy en día y que se da de manera constante, ¿no? Yo les dije en la primera generación, bueno, los primos, los hijos se relacionan con una mujer, ¿no? Es que es Peta Cortés, ¿no? Y así, en la tercera generación, otra vez los hijos se relacionan con una mujer y ahí van a tener descendencia, ¿no? Entonces, ese es el incesto que se va a dar de manera constante en toda la obra. Bien, jóvenes, con eso creo que ya estamos terminando para ir a las preguntas. Hemos hecho la uno, hemos hecho la 2, la 3, la 4, la 5. Ya, entonces comenzamos bien a desarrollar, jóvenes, esta parte de la pregunta 6 hacia adelante.
Bien, a esta hora también ustedes tienen ahí un resumen, pertenece al género épico. Épico, recuerden que es narrativo, la especie novela. Y ahí está el tema, y ahora bien, ya hemos explicado el argumento. Ya vamos a hacer la pregunta 5. Espérate. Ah, sí. 5 te ponen un fragmento. Ya, a ver, vamos leyendo la pregunta 5, jóvenes. Ya, a ver, pregunta 5. A ver, lean, jóvenes. Dice, José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente, le dijo a su mujer con mucha calma. Déjalos que hablen, dijo ella. Nosotros sabemos que no es cierto. Del modo que la situación siguió igual por otros 6 meses más, hasta que el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar, furioso saltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía, para que toda la galería, la gallera, ¿no? pudiera oír lo que iba a decirle. Te felicito, gritó, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Recuerden que eso es con respecto cuando ellos no podían estar juntos, ¿no? Por la creencia. Entonces, verdadero o falso, por ahí han respondido, la 5 la A, la 5 la A, muy bien. Es cierto, la 5 es la A. La escena transcurre en Macondo, pueblo fundado por José Arcadio. Transcurre en Macondo, dice. A ver, esta escena que acabamos de leer transcurre en Macondo, no, porque Macondo se funda después, esto ocurre antes, por eso es falso. Los hechos narrados preceden a la muerte de Prudencio Aguilar, sí es cierto. La afición por los gallos de combate trae desgracias a los Buendías, ¿no? Simplemente es el juego que se hace, eso nada que ver. Y la última, el episodio corresponde al inicio de la historia de la familia Buendía. Sí, corresponde al inicio. 5A. 6, avancemos las 6. En la número 6, a ver, considerando el fragmento citado de los 100 años de soledad, marca la afirmación que corresponda al argumento de dicha novela. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. Tenía una medallita de la Virgen de Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes críticos. Tenía un cinturón 2 veces más gruesos que la chincha de un caballo, botas con polaines y espuelas y con los tacones errados, y su presencia daba la impresión trepidadora de un sacudimiento sísmico. Úrsula se quedó, no sigue eso, movimientos sísmicos, está bien. Úrsula se quedó una facción de segundo con la boca abierta, lo miró a los ojos, lanzó un grito y saltó a su cuello gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio. Bien, jóvenes, número 6, ¿cuál es la respuesta? Vayan haciendo la número 7. A ver, la número 6, ¿cuál es la respuesta? Tiene que ver con el argumento, ¿no? Ahí me está hablando. Bien, ¿qué me dice en ese fragmento? El gitano Melquíades, acá han puesto la B, la B, la B, la B. Muy bien, la 6 es la B. Se narra el retorno del primogénito de la primera pareja de los Buendías. Recuerden que aquí José Arcadio, ¿no? Tenía la costumbre de salir y regresar, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? En este caso, la 6 es la B.
Muy bien, la 6 es la B. La 7, lees el fragmento. Ya, a ver, en la 7 dice, deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones. La gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano el Triste. Recuerden que Aureliano el Triste es uno de los tantos hijos del coronel Aureliano, que pertenece a la tercera generación. ¿Ya? Por eso menciona Aureliano el Triste. En el segundo viaja al tren y a cuyo obsesionante tuntún costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un personaje muerto y sepultado de una película y por cuyas desgracias se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. Bien, marque la alternativa que contemple de manera correcta el siguiente enunciado, relacionado con la novela de Cien años de soledad. En la historia de Macondo, se aprecia a través de una serie de cambios en la forma de vida. Entonces se dan cuenta que aquí ha llegado un desarrollo Macondo. ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, ya para terminar, en la número 7, la respuesta es la C. Muy bien, porque aquí está hablando, recuerden que el desarrollo se da entre la tercera y la cuarta generación. Aureliano el Triste y Aruna Centeno son los que traen. Por ejemplo, el Triste trae el tren, Centeno trae la fábrica, así, ¿no? Y en la cuarta generación se va a dar una prosperidad en Macondo. Pero luego también viene la huelga y todo lo demás, ¿ya? Muy bien, en la 7 la C y la número 8, jóvenes, ya para terminar, en la número 8 te da también otro fragmento y te pide verdadero o falso. A ver, con eso ya terminamos, nos queda todavía 5 minutos. Bien, aquí están para los que están por ahí llegando recién, para ponerle las claves, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. 7, 6 y la 8. A ver, en la número 8, verdadero o falso. A ver, Aureliano no pudo moverse, porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquiades, y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y en el espacio de los hombres. El primero del estíper está amarrado en un árbol y el último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida, porque entonces sabía que los pergaminos de Melquiades estaban escrito su destino. Entonces, en verdadero o falso, en la número 8, bien, dice, esta memorable escena corresponde al inicio de la novela. Falso. Eso es falso, eso es el final, porque ese es Aureliano Babilonio. Está viendo los pergaminos. El último al que se refiere el epígrafe es el mismo Aureliano. No, porque él es Aureliano, el del sexto, y el que nace es el hijo. Esa es la descendencia. Entonces también eso es falso. El protagonista del episodio es el coronel Aureliano Buendía. No, Aureliano Buendía está antes, es ahí. Melquiades era un amigo del primer José Arcadio Buendía, es cierto. Él es amigo del fundador. En ese caso, la respuesta debería ser la B. Muy bien, corrijan por ahí. Aquí está, jóvenes, y con eso estamos terminando esta semana. Bien, y a la próxima nos corresponde ya literatura peruana. Bien, jóvenes, ahí están las claves para los que están por ahí y no han anotado. Lean bien, sí, su argumento para que puedan ustedes responderse ustedes mismos algunas preguntas. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí estamos llegando. Ahí copien las claves para esta semana, todavía falta 2 minutos. Bien, si necesitan alguna diapositiva, hay que tener en cuenta estos detalles. Como le dije aquí, este argumento está ordenado. Ustedes ahí lean su separata y lo tienen algunos datos relevantes, ¿no? Recuerden que esta obra es bastante compleja, pero que debemos tener en cuenta, pues, que la técnica es cíclica y que se narra, pues, ¿no? De situaciones o hechos, este,
de la mitad hacia adelante, ¿no? Bien, jóvenes, ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, creo que si está todo está claro. Creo que estas son todas las diapositivas. Sí. Vuelvo a poner esto. Y entonces ya estamos terminando la clase. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, profesora, muchas gracias. Ya, gracias por participar. También los que han participado por ahí. Muy bien, chicos. Entonces nos estamos reencontrando la próxima semana. Bien, ha sido un gusto. Bueno, bye. Nos estamos viendo. Ya creo que falta, sí, un minuto. Gracias, Miss. Hasta luego. Ya nos estamos viendo entonces, chicos, hasta la siguiente clase.